importante es que a día de hoy publiquen, como fue en mi caso, publiquen a un autor de 23 años, ¿no? Y ya la generación de los 90 no sé si será el fin absoluto de la literatura en este país. Vosotros me diréis si escribís alguno o cómo lo veis. Pero no, ciertamente, por ejemplo, en mi generación, que a lo mejor a alguno os suena, aunque sea solo de escucharlo por la radio, con 23 años, además los tres casualmente con esa edad, publicamos tanto yo como Andrés Barba, el anagrama, y también Andrés Neumann, que es un autor que yo creo que es el más conocido de nosotros, también con 23 años, ¿no? Había como una atención mayor a la juventud. Bueno, esto por un lado, cómo es el mundo literario, un poco de inicio, pero que no os puedo hablar mucho más. Luego sobre los blogs es otro tema, y es que cuando yo publiqué mi primer libro, pues la repercusión en el año 98, cuando yo tenía 23 años, pues fue muy distinta a la que puede tener un libro hoy en día. Te das cuenta de que uno publicaba un libro en aquel tiempo y era como una carta que enviaba a destinatarios múltiples, pero totalmente desconocidos e incapacitados para responderte. Ahora he publicado ya 7 libros o 6 libros más, y en todos los libros que yo publico, sean peores o mejores, una editorial o en otra, siempre puedes buscarlo en Google y hay alguien que te dice algo, ¿no? Porque siempre hay alguien que te lee o alguien que te quiere normalmente atacar o a lo mejor incluso alabar, ¿no? Es curiosa la diferencia entre publicar en los años 90, en los que no había internet, o por lo menos en mi vida, en mi entorno, no había internet, no lo había ya, pero no había esta sensación de que puedes encontrar una respuesta, no puedes encontrar lectores en cualquier parte de España, por ahora, y que pueden hacer en su blog personal o en un foro, pueden opinar sobre tu libro, entonces tienes ya una respuesta multitudinaria. Y eso es un cambio que en el sector editorial se me acaba de ocurrir que a lo mejor os puede interesar más. Ha sido crucial y quizá no ha sido totalmente valorado. Para centrarnos, en los años 90, cuando tú tenías 7 años, había unos periódicos que todavía perviven, como El País, El Mundo o ABC, que tenían un suplemento literario. En el suplemento literario solía haber un crítico de estrella, que podía tener el nombre de Rafael Conte, de Ignacio Echevarría, y que recibía las novedades, como ahora se reciben en muchos medios, pero bueno, la recibía, por ejemplo, el crítico de Babelia. Y ese crítico de Babelia, por ser crítico de Babelia, y no digamos si era el crítico estrella o el crítico más seguido, podía realmente, esto me gustaría que lo memorizarais, podía realmente acabar un libro, tumbarlo, echarlo a perder, el logro que queráis, aniquilarlo, el logro que más os guste respecto a defunciones, y al mismo tiempo también podía hacer que se vendieran quizá cientos de ejemplares o, según la burbuja del mundo literario, incluso miles, ¿no? Os dais cuenta de que antes solo había Babelia, o solo había el Cultural del Mundo, o solo había el suplemento que, como se llamara, el de ABC, ¿no? No había mucho más. Entonces un crítico sentía ese poder, sentía que salía un libro nuevo y él emitía un juicio que era bastante influyente. Pero daos cuenta que de esos años 90 finales a día de hoy, que han pasado casi 20 años, o por lo menos han pasado 15, lo que ha sucedido es la eclosión de Internet y de un espacio de compartir opiniones, en el que por un lado han surgido muchos medios nuevos, especializados en literatura, especializados en cultura, o diarios digitales con su sección de cultura. Entonces la cantidad de voces opinando sobre un libro ha aumentado tanto que ya una sola voz, la del País, en concreto el periódico El País, ya no es tan determinante, ni tan apoteósica, ni tan juicio de Dios, ¿no? Y esto ha hecho, sobre todo, que surja, gracias a la herramienta que se llama blog, o bitácora personal, que puede usarse para muchos asuntos, pero en términos literarios pues puede ser para colgar tus cuentos o tus creaciones o tus poemas, o para opinar sin más sobre libros. Pues ha sucedido que algunos blogs, desde hace 10 años, porque se van relevando y van tomando la delantera unos y otros, pero siempre hay un blog de literatura que simplemente se dedica a un señor con nombre y apellidos o con un nickname, a veces no se conoce quién es, se dedica simplemente a leer novedades y opinar sobre ellos. Y de pronto hay un montón de gente, incluso del mismo mundillo literario, que está muy atenta a lo que ese blog dice y que participa en los comentarios de forma anónima y suelta informaciones a veces insidiosas, a veces muy relevantes, a veces muy formadas, y va creando todo un debate en torno a un simple blog que ha abierto un tipo. En el caso del blog por ahora que más, por ejemplo, ahora que yo creo que más consulta, es un señor que está en La Coruña, que no le importa nada el país, no le importa nada Anagrama, ni Mondadori, ni yo, ni nadie, y o sea, nadie puede hacerle nada, pues simplemente es él con su blog. Y él consigue que se tenga cada blog, cada post, tenga 100, 200, a veces llega a tener 400 comentarios,
sensación de que todo el mundo está ahí en ese blog, ¿no? Entonces eso ha desplazado, esta palabra que le gustan a los teóricos franceses, ha habido un deslizamiento del criterio, el juicio sobre un libro de los medios tradicionales y de los críticos, digamos, con nombre y apellidos y con una formación, hacia simplemente un tipo, puede ser también una mujer, evidentemente, que de repente toma la delantera y que todo el mundo lea o hable de lo que en su blog se habla, ¿no? Y esto es lo que ha propiciado que, por ejemplo, un crítico que en los 90 era muy conocido, que se llama Ignacio Echevarría, haya reconocido o haya hecho, lo voy a buscar en internet, claro, en el Cultural del Mundo, cultural.es, no sé si habrá dedicado a lo mejor 2 o 3 artículos enteros a analizar por qué la crítica literaria ya no le importa a nadie. Porque lo cierto es que Ignacio Echevarría en los 90, y él se aprecia mucho de ello y vamos a menos vive un poco de ese prestigio, fue expulsado del país y del Babelia porque criticó un libro de Bernardo Achaga, que publicaba el mismo grupo donde se publica El País, que es el grupo Prisa y Alfaguara. Esta polémica, si la hueléis y no la conocéis, os puede interesar bastante, ¿no? Entonces, fijaos si era importante un crítico literario en aquel momento, que si tú escribías en El País y Alfaguara, que es El País también, sacaba un libro y apostaba mucho dinero en ese libro, y tú en el propio país lo ponías a parir, pues te echaban, porque creían que era influyente, ¿no? Sin embargo, de ese panorama hemos pasado a uno en el que los críticos son conscientes, y por eso el propio Echevarría, como os digo, ha hecho 2 o 3 posts, o sea, 2 o 3 artículos sobre ello, son conscientes de que ya no influyen en los lectores, ni siquiera incluso en los editores, no tienen una influencia real, ¿no? Y esto, si lo contabilizáramos en ejemplares vendidos, pues podría darnos a lo mejor una visión más desoladora o más contundente, ¿no? Que a lo mejor salir en el Babelia, que es como lo más, que es casi como salir en la televisión para un escritor, a día de hoy un libro tuyo y que lo pongan bien, a lo mejor consigue que vendas 5 o 10 ejemplares en toda España. 5 o 10, no 50 siquiera, quizá, ¿no? Bueno, a lo mejor Carlos, que es más editor, es editor de hecho, lo tienen calculado, pero no consigues lo que Bourdieu llamaba capital simbólico, es decir, pues prestigio, ser en el Babelia, tu editor puede decir ser en el Babelia, pero en términos de negocio no hay esta relevancia publicitaria que tenía en su momento, ¿no? Bueno, ¿tú quieres introducir algo o sigo yo alegremente? Sigue. Bueno, el tema del libro tiene alguna relación con mi estancia en Japón. Por contaros un poco mi vida, que evidentemente os apasiona. Bueno, yo después de publicar en Anagrama, que era una editorial que yo no sabía que era muy importante, etcétera, y que al publicar yo pensé que más o menos cualquier libro que escribiera me lo iban a publicar, me llevé la decepción de que el mundo editorial resulta bastante duro y que así como es difícil ser escritor, es bastante fácil dejar de ser escritor. Y publicar un libro es difícil, publicar el segundo libro es muy difícil, y seguir publicando libros es dificilísimo. O sea, tienes que tener a pesar de que yo ya sigo publicando, pero obviándome a mí mismo, tienes que tener en cuenta que tienes que tener una voz muy particular y una especie de público o una sensación de que hay varias personas en el país literario que te consideran más o menos estructural ya, ¿no? O más o menos imprescindible, porque yo os digo que escritores, aunque parezca que nadie lee, como es más o menos el hecho, lo cierto es que escribe casi todo el mundo. Es posible que lleguemos a un punto de confluencia entre el número de lectores y el número de escritores o personas que quieren ser escritores. O sea, es fascinante que editoriales como Lengua de Trapo, que es donde yo he publicado 4 novelas, una editorial en Madrid que se llama Lengua de Trapo, lleva 15 años, de la que han salido autores como Rafael Rey, Antonio Escudo y yo mismo y otros que a lo mejor ya no puede ser que conozcáis. Esa editorial es muy posible que viva de vender sus libros a aquellas personas que quieren publicar con ellos. Pensad un segundo. Publican libros para aquellas personas que lo van a comprar porque quieren saber qué libros publica Lengua de Trapo para ver si me publican el mío. Es un negocio muy endogámico. Y hay una cantidad de autores lectores fascinante, ¿no? Realmente autores hay, sobre todo mi generación de los 70, hay muchísimos, hay centenares en España. Bueno, pues tan complicado era escribir que a mí Anagrama me acabó rechazando mis siguientes libros, y entre unas cosas y otras yo estuve 9 años sin publicar, lo cual es como casi para abandonarlo, pero yo seguía considerándome más o menos un genio, entonces seguí escribiendo absurdamente hasta el agotamiento, ¿no? Y en este interín acabé residiendo en Japón, por motivos que no vienen al caso, porque otra cosa muy lamentable de los escritores, y que tiene que ver justamente con el título del libro, Pose, es que
que habitualmente a muchos escritores se hablan de que viven en Tailandia o viven en cualquier otro país del mundo, en Nueva York, y en realidad, como podéis imaginar, pero no saber, pero lo podéis imaginar, uno no puede vivir en la parte del mundo que le apetece, más que nada porque es ilegal. No puedes estar más de 3 meses de turista, ¿no? Entonces yo acabé viviendo en Japón en condiciones legales y condiciones nada míticas, pero que no os voy a explicar mi vida privada, pero realmente no es tan fácil coger y irse. Me voy a Tokio a vivir porque me apetece y tal. No es especialmente fácil, ¿no? Entonces mis experiencias en Japón no eran así con una beca estupenda ni con un... no sé cómo van los que van, pero en cualquier caso allí acabé, ¿no? Y a lo que voy es que eso fue en el año 2003. En el año 2003 vosotros tendríais 10 años o así. Interesado por la literatura aún, pero alejado del propio país del que provengo y de las librerías y de las bibliotecas y de los suplementos, pues Internet se convirtió en el único modo de estar en contacto con lo que estaba publicando, con lo que descubrí ahí en Japón, por ejemplo, las bibliotecas digitales, no sé si conocéis, estas webs donde tienen un montón de clásicos. Bueno, ahora todo es ilegal, entonces ahora tenéis todo, pero entonces todavía había un punto de legalidad, entonces están solo los clásicos, ¿no? La biblioteca Cervantes, que tiene, pues eso, desde Galdós hacia atrás, todo lo que queráis, y algunas bibliotecas digitales argentinas que también tenían algunas obras más actuales, ¿no? Entonces, por ahí empecé yo a satisfacer mi falta de literatura y acabé encontrando, en 2003, ya os digo, los primeros blogs, seguramente, de crítica literaria, donde yo pues tenía la conversación con otras personas sobre libros, porque ya sabéis que en los blogs hay la sección de comentarios, entonces uno anónimamente o con su propio nombre, pero ahí tienes el debate, ¿no? Y en ese sentido yo empecé a descubrir los blogs y a encontrarlos muy interesantes, y fue a partir de leer alguno de ellos cuando yo me abrí el mío propio y empecé a hacer reseñas o a dar opiniones sobre libros, ¿no? Y es un blog que llevo desde 2005 y que sigue a día de hoy, que se llama Lector Malherido, que es uno de mis blogs de crítica literaria. Y al mismo tiempo abrí uno que se llamaba Hikikomori, que en japonés quiere decir autista, es con H, es como Hiroshima, que aquí en España lo pronunciamos Hiroshima, pero la H japonesa se expira, ¿no? Entonces Hikikomori es como autista o aislado, una palabra que ahí está de moda, o que era como un vocablo que me hizo gracia, y ese es mi blog, digamos, más personal. Entonces, en uno de ellos, en Hikikomori, iba contando mi vida anónimamente, lo cual era muy interesante porque no perdías un poco el pudor. Y también tenía como punto de partida que yo vivía en la sociedad japonesa con personas que nunca en su vida iban a hablar español ni a leer nada de lo que yo escribiera sobre ellas. Por lo tanto, era bastante falto de piedad el retrato de mis experiencias en Japón. Es como si aquí, bueno, entonces contaba bastantes cosas. Y cuando volví a Madrid, que es lo que iba a decir del aquí, cuando volví a Madrid seguí escribiéndolas, pero en ese momento sí que había personas que podían leerme y que en un momento dado llegaban a encontrar el blog y a ver lo que contaba de ellos. Es decir, si yo pudiera seguir con esta dinámica que a mí me encantaba de contar mi vida real sin pudor, pues cuando yo volviera a mi casa esta noche escribiría sobre esta charla, entonces a lo mejor diría cosas que no os gustan. ¿Sabes cómo os digo? O cosas que os parecen como muy directas. Y entonces alguno me escribiría o otro profesor me escribiría y diría, ¿cómo puedes decir esto cuando te hemos invitado? Entonces sería problemático. Pero lo bueno de ese contexto de Japón, ya os digo, es que yo escribía con una crudeza. O sea, yo tengo en ese libro que salió de ese blog, que se llamaba Trenes hacia Tokio. En ese libro tengo textos en los que cuento, pues eso, que algunas personas me contaban que tenían cáncer, por decirlo lo más fuerte, ¿no? O sea, esa falta de respeto por los demás estaba protegida por el hecho de que yo voy a publicar en español, tú eres japonés, estás en Japón y yo voy a estar 10 minutos de ti. Será un campo de cultivo para libros interesantes mucho mejor que tu propia realidad, que siempre tienes que respetar un poco la vida de los demás, ¿no? Entonces, parte de esos textos que escribí en Japón son los que encontramos en este libro que se llama Osi. Y la primera parte, que están datados, como ha dicho Carlos antes, como Japón 2005. Y en ese contexto es en el que resulta interesante, como por un lado os digo, ver, ¿no? No solo la falta de piedad porque sea cierto que yo soy consciente de que puedo decir lo que quiera o opinar libremente sobre unas personas, sino por el hecho mismo de que todo era allí como ficción, ¿no? Si habéis vivido alguna vez en el extranjero, o de hecho vais a vivir, porque sois jóvenes y no os vais a librar de vivir en el extranjero en un momento dado, cuando uno vive en el extranjero está como una ficción. Realmente siempre está de paso, entonces nada le importa demasiado, y esa ficción es la que trasladé a estos textos que tenéis en este libro y en algunos otros míos, ¿no? Y es en 2005.
antes, es un periodo en el que yo no, 2005 sí, en el periodo en el que yo ya más o menos había dado por hecho que ya no iba a ser escritor o que ya no iba a aplicar, y por lo tanto se nota, como ha dicho Carlos, que es a lo que voy, esa sensación de, bueno, quiero ser escritor todavía, estoy escribiendo, estaba escribiendo un libro al tiempo que escribía estos textos, y estos textos los recuperé y los leí, me parecieron interesantes, y en un momento dado recordé que en el año 2010 Castilla y León fue el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, que cada año invitan a un país, aunque en realidad no es un país, porque Castilla y León, por lo que parece, no es un país. Pero bueno, que decir, algunos años es Venezuela, Colombia, y algunas veces era Los Ángeles, o sea, son invitados un poco extraños. Y ese año que fue Castilla y León, pues Castilla y León se dejó una cantidad interesante de dinero en llevarnos a un montón de escritores, creo que sumábamos 60, como 7 o 6 días o 12 días estuvimos en Guadalajara, México, en una feria del libro, pues son una colección de stands, editoriales y sellos, y teníamos una serie de actividades, ¿no? Entonces yo cuando volví de este viaje, que evidentemente no me puedo quejar porque fui a México, que nunca había estado, y etcétera, pues hice una crónica, ya digo que en esta línea de contar lo que yo he visto, ¿no? Y es una crónica que me parecía, como también le pareció a Carlos, que compensaba muy bien ese otro texto del tipo que no sabe nada del mundo literario y está deseando entrar con un texto en el que estás metido en el medio del mundo literario, con Juan José Millás y con Gamoneda y con gran despliegue económico de vuelos en avión y Juan Manuel de Prada y gente así, y las cosas que uno ve, y yo creo que es un texto que yo estoy bastante contento con él, porque creo que es uno de los textos, aparte de otros quizá características, creo que es uno de los textos más divertidos que yo he escrito, ¿no? sobre nada. En este caso es sobre el mundo literario, y me parece que yo releyéndolo, porque hacía que no lo leía, claro, pues de 2010, 2 o 3 años, yo estoy bastante satisfecho y contento de que se haya publicado porque creo que es bastante divertido. Bueno, y pues nada, un descanso para que me pregunte o tú me preguntes o alguien meta otro tema. Sí, si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo.